Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, en el versículo 8 al 14. Vamos a leer la palabra de Dios audifonalmente. Voy a pedirles que leen un versículo y voy a leer un versículo. Voy a comenzar en el 8 y vamos a terminar todos en el 14. Dice la palabra de Dios así en Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 14. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios. Tomen sus asientos. El año pasado terminamos con la base doctrinal 1. No hay pantalla hoy, así que nadie los va a salvar conmigo. ¿Cuál es la base doctrinal 1, hermanos? Creemos que las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios inspirado en la escritura original. Amén. Gracias, hermanos. Así se aprende la doctrina. Así que ánimo a cada uno de ustedes. Qué gozo escucharlos a cada uno de ustedes dictar la base doctrinal número 1 de nuestra iglesia centroamericana. Creo que el año pasado cuando comenzamos esto no sabíamos el número 1, ¿correcto? Ahora ya lo sabemos. Pero el problema es que nos llevó ¿cuántos meses? Varios meses para aprenderlo. Y son 12 los que vamos a aprender, así que nos queda mucho tiempo. Lo bueno es que hoy tenemos buena hora, así que quédense conmigo un buen rato. Así que la base doctrinal 1, creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo. Eso es lo que creemos. Hoy vamos a estudiar, o vamos a comenzar a estudiar la base doctrinal número 2. Ahora, saquen su lápiz o comienzan a memorizar. Es muy fácil este doctrinal número 2. La base doctrinal número 2 es esto. Creemos que hay un solo Dios, que existe eternamente en 3 personas iguales. ¿Sí? ¿Ya lo aprendieron? ¿Ya lo escribieron, mejor dicho? ¿Sí? A ver, ¿quién lo escribió? Levante la mano los que escribieron. En 3 personas iguales. En 3 personas iguales. Creemos que hay un solo Dios, que existe eternamente en 3 personas iguales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es la base doctrinal número 2. Ok, tenemos que aprender esto de memoria, porque no siempre los aparatos funcionan. Así que así también en vida real, no siempre vamos a tener nuestras notas con nosotros. Si alguien te pregunta cuál es la base doctrinal número 1, usted ya lo sabe. Ahora, ¿cuál es la base doctrinal número 2 de la iglesia?
Amén. Eso es lo que creemos. Gracias, hermanos. Ánimo a cada uno de ustedes. Claro, sobre este tema hay un sinfín de confusiones. No vayan a pensar que esto, la doctrina, base doctrinal número 1, casi estamos de acuerdo. O sea, con el testigo de Jehová, el mormón, el adventista o cualquier otra religión, ¿no? Así, incluso con el catolicismo, estamos de acuerdo en lo que es la base doctrinal número 1. Ahora, en la base doctrinal número 2, hay mucha confusión. O sea, está repleta de diferentes creencias. La creencia que hay un solo Dios, esta creencia se llama monoteísmo. Escuchen eso. Los que creen que hay un solo Dios se llama monoteísmo. No se llaman monos, no, se llama monoteísmo. ¿Cómo se llaman los que creen en un solo Dios, hermano? Monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Pero tiene su contraparte, o sea, tiene su opuesto. Su contraparte del monoteísmo es el politeísmo. Díganlo conmigo. Politeísmo. El politeísmo es la creencia en varios dioses. ¿Ah? O sea, hay uno que es monoteísmo y el otro es politeísmo. Las tres comunes religiones monoteístas son el cristianismo, el judaísmo, el islam, aunque las últimas dos religiones, el judaísmo y el islam, consideran al cristianismo ser una religión politeísta. ¿Por qué? Porque aunque afirmamos la existencia de un solo Dios, confesamos la Trinidad. Entonces el judaísmo y el islamismo y el islam piensa que nosotros somos politeísta, porque creemos en la Trinidad. Pero más al rato voy a explicar por qué no somos politeístas. La Trinidad, hermanos míos, la Trinidad es la doctrina central de la verdadera religión cristiana. Escuchen esto. La Trinidad es la doctrina central de la religión cristiana, la verdadera religión cristiana. Todo el que no cree en la Trinidad no es cristiano, por más que se hace llamar monoteísta. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? O sea, si alguien dice, bueno, nosotros creemos en un solo Dios también, somos monoteístas igual que ustedes, eso no quiere decir que es cristiano. ¿Por qué es necesario esto? Por ejemplo, el judaísmo no es una religión cristiana, pero es monoteísta. El islam no es una religión cristiana, pero es monoteísta. No solamente ellos. Hay algunos falsos monoteístas que se hacen pasar por cristianos. ¿Sabían eso? O sea, hay algunos falsos cristianos que se hacen pasar, o sea, monoteístas, y se hacen pasar cristianos, pero no son verdaderos cristianos, pero se hacen llamar cristianos. Estos son los que menciona Jesús en Mateo 7, 15, 20. Vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como por ejemplo, no estoy tirando piedra, no vayan a pensar está tirando piedra el pastor. No. Por ejemplo, los testigos de Jehová. No creen en la Trinidad, pero son monoteístas y creen que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, pero no parte de la Trinidad. ¿Sí escuchan eso? O sea, los testigos de Jehová creen en un solo Dios, creen en Jesús que es el único, el unigénito Hijo de Dios, pero ellos no creen que Jesús es parte de una Trinidad.
los mormones. Estos están confundidos. No saben si son monoteístas o politeístas. Ellos creen en la Trinidad, pero no en la Trinidad tradicional, es decir, como la que creemos nosotros. El famoso fundador José Smith enseñó en su discurso King Follett que Dios era el hijo de un padre, sugiriendo en ciclo de dioses que continúa por la eternidad. Es decir, que Dios, el Padre, tiene un padre, hombre. ¿Cómo es eso? Eso es lo que enseñó José Smith. ¿Quién es José Smith? El fundador de los mormones, el que recibió las tablas de oro de parte del ángel Moroni. Eso así se llama el ángel que entregó las tablas, se llama Moroni. Cada vez que usted va allí, ves un templo blanco. ¿Cuántos han visto esos templos blancos? ¿Alguien ha ido a Moses Lake? Apenas hicieron un templo hermoso, grande, blanco. Y arriba de esos templos encuentras una estrella o una trompeta, o hay veces encuentras un ángel de oro con una trompeta en su boca. Ese es el ángel Moroni que le reveló a José Smith dónde se encontraban las tablas. Entonces José Smith enseña, dice así: Dios alguna vez fue un hombre mortal, y los hombres y mujeres mortales pueden convertirse en Dios a través de la salvación y la exaltación. Eso es lo que dice José Smith. El mormón confiesa ser monoteísta, pero cree en varios dioses. Cree en la Trinidad, pero no la Trinidad tradicional. ¿Ven? O sea, por eso hay veces cuando hablas con un mormón te dice, bueno, también nosotros creemos en Jesús. ¿Ustedes no creen en la Trinidad? ¿Quién te dijo? Nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, está muy escondido lo que ellos enseñan. Pero ellos no te van a decir que el Padre, el Dios Padre tuvo un papá. Ellos no te van a decir eso. Pero esa es la creencia de ellos. O sea, tengan mucho cuidado con los mormones, porque dejarlos entrar en tu casa ya te pueden llevar en su lugar, en el templo. También hay un movimiento venenoso, que no es nuevo. Este movimiento existe de hace mucho tiempo, pero hoy se está surgiendo más, y es el movimiento Solo Jesús. ¿Cuántos han escuchado sobre esto? Solo Jesús. Quizás muchos de ustedes no saben esto. Hay un movimiento que se llama Solo Jesús, también conocido como pentecostalismo unitario, aparte del Pentecostés y aparte del pentecostal. Y este es pentecostalismo unitario. Unitario, eso es lo que le hace el cambio. O se llama la teología de la unicidad. Enseña que solo hay un Dios. Escuchen, hay un Dios, igual que nosotros creemos eso, ¿no? Pero ellos se hacen pasar por cristianos monoteístas, pero niegan la Trinidad de Dios. En otras palabras, la unicidad teológica no reconoce las diferentes personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos no reconocen eso. Tiene varias formas. Algunos ven a Jesucristo como el único Dios, quien a veces se manifiesta a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. Quizás ustedes ya han escuchado esto dentro de la iglesia centroamericana. Por ejemplo, hay algunos pastores que ya enseñan que Dios se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento y se manifestó como Hijo cuando Él anduvo aquí en el mundo, y ahora se manifiesta como el Espíritu Santo. No sé si ustedes han escuchado eso. Eso es una enseñanza del movimiento Solo en Jesús. En el Antiguo Testamento no se manifestó como Padre,
Si no es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Estuvo en el Antiguo Testamento. Y de esos tres deidades se manifestaron en el Antiguo Testamento. Pero hay muchos que dicen, no, Dios se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo cuando Él anduvo aquí en la tierra y ahora en nuestro tiempo se manifiesta como el Espíritu Santo. Dicen el movimiento, ¿cómo se llama el movimiento, hermano? Ya se les olvidó. ¿Están acá? Pentecostalismo unitario. Pero ¿cómo se llama el movimiento? Solo en Jesús. Solo en Jesús. Ese es el movimiento. O sea, estos no te van a decir somos pentecostés o pentecostal unitariano. No. Hoy en día hay muchos que ya practican esta herejía cuando oran. Escuchen, paren orejas conmigo. Hay muchos que ya practican esta herejía cuando oran. Cuando oran solo en nombre de Jesús. En vez que dice, te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, o si nos dicen en solo Jesús. Así de fácil está entrando. Y no solamente esto, aquí viene lo que es la herejía. Cuando oran, como que están orando al Hijo, al mismo tiempo dicen, Señor, gracias porque viniste a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias porque nos salvaste de nuestros pecados. Tú eres bueno con nosotros, Señor. No se dirigen a Dios, no se dirigen al Padre. Y mencionan en su oración a Jesús como unos, o sea, puedo decir, todas oraciones Jesús. Incluso dicen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que piden es en el nombre de Jesús. Y va dirigido su oración a Jesús. Y terminan su oración en nombre de Jesús. Pon atención cómo oras y verás si no estás contaminado con esta creencia. Algunos hermanos cuando enseñé sobre la oración se enojaron conmigo. Dicen, no, este hermano pastor está mal. Pero sí, ponga atención cómo oras. Porque ya hay muchos de nosotros, ya estamos contaminados con esto. La oración, ¿cómo va, hermanos? Va dirigido al Padre. ¿En qué? En nombre de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Así oramos nosotros. No siempre vamos a estar diciendo, oh, gracias Jesús, oh, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, y ya ni se sabe a quién estamos orando. ¿Están aquí, hermanos? Ok. Entonces tengan mucho cuidado a quién estás orando. ¿Estás orando al Padre o estás orando a Jesús o estás orando al Espíritu Santo? ¿A quién estás orando? Porque este movimiento sí es muy venenoso y ya está adentro. ¿Por qué es necesario conocer esto? Pues es nuestra base doctrinal número 2. Creemos que hay un solo Dios, ¿correcto? Creemos que hay un solo Dios. Y también en 3 personas iguales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero eso no nos hace ser, ¿cómo se llama los que creen en muchos dioses, hermano? No, hombre, si así vamos a ir ahí afuera a predicar y evangelizar con ustedes, mejor no salgamos. ¿Cómo se llaman los que creen en varios dioses? No policías, politeístas. Porque luego van a llegar aquí. Politeístas, los que creen en varios dioses. Pero los que creen en un solo Dios, monoteístas o monoteísmo.
¿Y qué somos nosotros? Les cuesta, ¿verdad, hermano? Les cuesta. Pero poquito a poquito, paciencia conmigo. ¿Por qué es necesario conocer todo esto? Porque ya está entrando dentro de la iglesia. Realmente ya está entrando. Está entrando en la forma que oramos. Está entrando en la forma que predicamos. Está entrando en las músicas, los himnos que escuchamos. Está contaminado. La pregunta que me gustaría contestar en esta hora de la noche es esta. ¿Cómo llegamos a esta confusión? ¿Cómo llegamos a esta confusión, hermano? Esta confusión no había en el siglo primero, en la primera iglesia. No había esta confusión. Claro, la palabra Trinidad no llegó a comenzar hasta en el siglo III, pero la Trinidad, claro, apenas es nuevo. Pero eso no quiere decir que no se encuentran los conceptos en la Biblia. Claro, la Biblia no dice Trinidad, pero se encuentra el concepto en la Biblia. Así que la pregunta aquí es, ¿cómo llegamos en esta confusión? Y voy a hacer la pregunta directo a ustedes. ¿Cómo llegó usted en esta confusión? Si alguien te pregunta ahora, explícame un poquito qué es la Trinidad. ¿Cómo le vamos a contestar? Esa es nuestra creencia. Eso es nuestra base. ¿Cómo le vas a explicar la Trinidad? La doctrina central, es nuestra doctrina central. Es muy fácil. ¿Cómo llegamos aquí? Es muy fácil. Por no conocer la naturaleza de Dios. Nadie conoce la naturaleza de Dios. Yo creo que los únicos que conocen la naturaleza de Dios son los pastores. Y los pastores no enseñan la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cómo la iglesia va a crecer? ¿Alguna vez ustedes han escuchado sobre la naturaleza de Dios? No. ¿Sabes lo que nos gusta a nosotros los creyentes comer? Es sobre Armagedón, sobre el milenio, sobre qué va a pasar, los futuros, nos gusta conocer los misterios, lo que a nosotros no nos importa. ¿Qué nos importa qué va a pasar en la gran tribulación si nosotros vamos a estar en el cielo? ¿Qué nos importa en el gran trono blanco si nosotros ya no hay necesidad de conocer todo eso? Pero eso es lo que nos gusta conocer para, no sé, tener miedo, creo. Lo que deberíamos conocer ahora es la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué creemos en un solo Dios y que existen tres personas iguales? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que debemos conocer más y más a Él, para tenerle más reverencia, honor, gloria. ¿Qué provecho nos va a traer conocer la guerra de Armagedón? ¿Algo? Nada. Pero conocer la naturaleza de Dios, sí. Es conocerlo íntimamente a través de su palabra. Ese es el detalle, hermanos. No entendemos la Trinidad porque nadie nos ha explicado la naturaleza de Dios. Y los que pretenden conocer a Dios ni siquiera leen su Biblia. Y si no leen la Biblia, mucho menos van a estudiar la Biblia. Vergüenza debe tener todo aquel que predica y no estudia lo que enseña. Vergüenza debe tener aquel que confía en su propio intelecto. Pide conocimiento y sabiduría para conocer a Dios más y más, pero no acude a escudriñar a la que revela la naturaleza de Dios, la Biblia. Son como Felipe.
Juan 14:8. Están todavía allí conmigo, ¿verdad? No se han cerrado su Biblia. Son como Felipe. ¿Qué dice Felipe? Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe se conforma de conocer literalmente al Padre. Felipe quería que Jesús le diese alguna revelación especial del Padre, y esto era todo lo que pediría. No comprendía que todo lo que Jesús era y hacía y decía era una revelación del Padre. Así son los hombres hoy en día. Teniendo la Biblia que revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la naturaleza de Dios, prefieren no escudriñarla. ¿Cierto o no es cierto? Queremos conocer más a Dios. Hasta hay unos himnos que dicen: ay, quiero estar a los pies de Jesucristo. ¿Cómo vas a estar a los pies de Jesucristo si usted no escudriña su palabra? Quiero hacer el conforme su corazón. Si quieres hacer conforme a su corazón, escudriña esto, amado hermano. ¿Cuál otro himno que ustedes han escuchado? Cerca, más cerca de ti quiero estar, dice. Hay unos himnos tan fuera de lo contrario. Dice: quiero un poquito de tu presencia, una gota de tu amor. ¿Cómo? Si esto es lo que enseña. La Biblia es esta. ¿Están aquí conmigo? No los estoy regañando, les estoy abriendo la mente. Somos como Felipe hay veces. Queremos, pero aquí está. ¿Qué más quieres? Está en tus manos. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, aquí estoy contigo. What else do you need? ¿Qué más necesitas? ¿Te tomas chawoche? En el versículo 9, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Pacientemente Jesús le corrige: Felipe, él había estado con Jesús durante largo tiempo. Había sido uno de los primeros discípulos llamados según Juan capítulo 1 versículo 43. Pero todavía no era consciente de la plena verdad de la deidad de Cristo y de su unidad con el Padre. No sabía que cuando contemplaba a Jesús estaba contemplando a aquel que exhibía al Padre a la perfección. Hermanos, jóvenes, señoritas, no andes confundido. La Biblia te revelará la naturaleza de Dios. Y no te aferres en tu propio intelecto o tu religión. Conócelo a través de la Biblia. Es la única forma. Usted puede venir los cultos los días domingos, pero si usted no lee esto y no estudia esto, ¿cómo vas a conocer más de Dios? ¿Cómo vas a tener un poquito más de Dios, como dice esos himnos? ¿Cómo vas a tener esa gotita de amor que usted está buscando? ¿Cómo? La pregunta está aquí. Aquí. Es año nuevo. Es la primera semana. Usted puede comenzar a leer esta Biblia y usted puede terminarla en un año. Toma ese reto.
Y verás que es hermoso conocerlo, de verdad. Hasta quizás después que usted termine de leer la Biblia, usted va a querer estudiar teología. Y quizás en 2, 3 años usted ya va a estar predicando. ¿Por qué? Porque lo conociste. Conclusión. Lean conmigo los versículos 10 y 11. 10 y 11. ¿Están ahí? ¿Qué dice? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estimado hermano en Cristo, las palabras yo estoy en el Padre y el Padre está en mí describen la íntima relación de la unión entre el Padre y el Hijo, la Trinidad. Son personas distintas, pero son uno en cuanto a atributos y voluntad. Pero déjame decirte algo. No te sientes mal o desalentado si no comprendes esto. No tienes la culpa. Quizás realmente nadie te ha empujado a conocer más la voluntad de Dios. Pero si estás escuchando este mensaje hoy, no lo deshaces. Porque sé que ninguna mente mortal podría jamás comprender la deidad de Dios y las deidades. Hemos de admitir que Dios sabe cosas que nosotros jamás podríamos conocer. Hay cosas que no podemos conocer de Dios, ¿saben? Dice en Deuteronomio 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si le comprendiéramos plenamente a Dios, seríamos tan grandes como Él. Entonces nadie puede llegar a ser como Dios, así que no podemos comprender todo. Pero los que están revelados para nosotros están para que nos comprendamos. Y la naturaleza de Dios está escrita en su palabra y usted lo puede conocer. Como lo que hemos leído, los discípulos deberían creer que Jesús era uno con el Padre por su propio testimonio de este hecho. Pero si no, entonces deberían verdaderamente creer a causa de las obras que llevaba a cabo Jesús. Si hoy en el mundo cristiano, si hoy dentro de la Iglesia Evangélica Centroamericana y otras iglesias de la sana doctrina, hay un déficit en el conocimiento de la naturaleza de Dios, no es que Dios no se ha revelado, sino el hombre no se ha dedicado a estudiar lo que Dios le ha revelado en la Biblia. Son como Felipe, teniendo la oportunidad de conocer a Dios, teniendo la Biblia en la mano, pero no quieren conocer. Prefieren ir atrás de lo supernatural y las emociones y las experiencias, a las músicas y los chillados y lloraderas, que conocer esto, que esta es la fuente de vida, este es el pan diario. Si usted quiere crecer, come de esto y no la niegues a tu espíritu. Palabra de Dios.